Cordial saludo para todos y todas. Soy Marcia Paulina Castañeda Yepes, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy les hablaré sobre la disgrafía y su incidencia en la vida escolar. La disgrafía es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo en niños que son normales desde el punto de vista intelectual y que no sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada. La escritura biográfica suele ser parcialmente legible, ya que la letra del estudiante puede resultar muy pequeña o muy grande con trazos mal formados. El disgráfico no puede respetar la línea del renglón ni los tamaños relativos de las letras, ya que presenta rigidez en la mano y en su postura. Incluso hay veces en que escribe en sentido inverso de derecha a izquierda. Por otra parte, los biográficos no pueden escribir a velocidad normal. Por eso los especialistas recomiendan no presionar a los niños afectados, exigiéndoles mayor prisa. Algunos autores definen la disgrafía como la dificultad que experimenta el estudiante para recordar cómo se forman determinadas letras. Weiner. Jordan, como la inhabilidad para el manejo de la escritura. Portellano. Define la disgrafía como dificultades en las destrezas motoras. Dueñas como la dificultad para consignar por escrito los pensamientos. Rivas la define como un trastorno de tipo funcional que afecta la escritura del sujeto. La disgrafía es un problema, trastorno de tipo funcional, que afecta a la calidad de la escritura del sujeto en el trazado de aprendizaje que se caracteriza por problemas de escritura. La persona no es capaz de expresar sus ideas de forma escrita o la grafía. La disgrafía se caracteriza por una escritura muy defectuosa y nos resulta muy difícil reconocer lo que se intenta expresar. Se trata de una escritura semejante a la de los niños pequeños cuando están iniciándose en el trazo de las letras. Las causas de este problema no están claras, a pesar de conocer que estos niños no presentan ningún déficit neurológico, mental ni lingüístico. A continuación, clasificaremos las disgrafías. Se entiende por disgrafía cualquier trastorno que afecte la escritura, ya sea desde el punto de vista del contenido de lo escrito como de la forma de las letras entre sí. En el primer caso hablamos de disgrafía léxica, mientras que en el segundo nos referiremos a la llamada disgrafía motriz o caligráfica. La disgrafía léxica reúne todo el conjunto de rasgos que afectan directamente a la formación de las palabras. Las características básicas a través de las cuales se manifiesta son omisión de letras, sílabas o palabras. Generalmente, las omisiones de las letras son más frecuentes al final de la sílaba. Por ejemplo, fata en lugar de falta. Y de la palabra, omisión de S en los plurales. Y aparecen con más reiteración que las omisiones de sílabas y más aún que las omisiones de palabras. Confusión de letras con sonidos o grafías semejantes. Suele producirse cuando no está bien integrado la totalidad de los fonemas de la lengua. La confusión de sonidos con otros semejantes es propia de una dislexia auditiva, mientras que la confusión de grafías semejantes, como por ejemplo la B y la D, o la P y la Q, se producen en la dislexia visual, donde el alumno es capaz de visualizar en 3 dimensiones cada letra y moverlas en el espacio de su imaginación, dándole la vuelta con total facilidad. Inversión o transposición en el orden de las sílabas. Por ejemplo, ya dama en lugar de llamada. Invención de palabras. Agregado de palabras o sílabas. Unión o separación incorrecta de palabras. Este rasgo es de los más difíciles de corregir, pues resulta complicado explicar de forma inteligible que hay secuencias que en sus ocasiones funcionan como palabras sueltas y en otras como parte integrante de otra palabra. Es el caso de muchas preposiciones, a, de, en, o determinantes, el, un, la. Así podemos encontrarnos con ejemplos como los siguientes. Voy a mi casa, quiero un caramelo de menta, voy a la cama. Disgrafía motriz o caligráfica.
Consideramos que se refiere a todos aquellos trastornos que afectan a la forma de la letra, es decir, a la grafía en sí misma, así como a la disposición del cuerpo del texto sobre un soporte. Sus características más frecuentes son trastornos de la forma de las letras, en especial cuando la distorsión de los trazos da como resultado una grafía ilegible. Trastorno del tamaño de las letras, letra demasiado grande o pequeña. Deficiente espaciamiento entre las letras, grafías apelmazadas que dificultan la inteligibilidad. Inclinación defectuosa de renglones, tanto en sentido ascendente como descendente, o con la alternancia de ambas formas. Esta característica depende mucho de la posición del papel respecto al escribiente. Normalmente lo adecuado suele ser un ángulo de 45 grados respecto a la mesa, de forma que el brazo de la mano que escribe quede en paralelo con el folio. Trastornos en la presión de la escritura. Se suelen producir como consecuencia de una tensión excesiva en la sujeción del útil de escritura. La tensión puede originarse en el hombro debido a una postura inadecuada y bajar por el brazo hasta la mano que escribe. También la presión insuficiente por falta de fuerza en las manos puede motivar que el lápiz o el bolígrafo se muevan dando lugar a una escritura floja e insegura. En ocasiones, una presión excesiva puede estar encubriendo una falta de fuerza en las manos, que se manifiesta en una presión excesiva pero inadecuada por falta de control. Trastornos en la fluidez del ritmo escritor. Trastorno en la direccionalidad de los giros. Realizar las letras en el sentido contrario del habitual, como por ejemplo la O, en el sentido de las agujas del reloj. Alteraciones tónico-posturales, que motivan muchos de los otros aspectos arriba mencionados. Para decir que existe una disgrafía, no es necesario que existan todos los rasgos mencionados anteriormente. Es más, podemos afirmar que es muy difícil que se den todos en un solo alumno. Tampoco hay una regla fija acerca de cuántos rasgos y en qué medida son indicativos de la existencia de una disgrafía, pero en general se entiende que existe un problema cuando la cantidad y la gravedad de los rasgos existentes dan lugar a una letra ilegible. Existen varias teorías que buscan explicar las causas y los mecanismos subyacentes de la disgrafía. A continuación se presentan algunas de las teorías explicativas más comunes. Teoría motora. Esta teoría sugiere que las dificultades en la disgrafía están relacionadas con problemas en la coordinación motor-fina y la habilidad para realizar movimientos precisos y fluidos necesarios para escribir. Se postula que los niños con disgrafía pueden tener dificultades en la planificación y ejecución de los movimientos motores necesarios para formar letras y palabras de manera legible. Teoría lingüística. Esa teoría postula que la disgrafía está relacionada con dificultades en el procesamiento del lenguaje, incluyendo la representación mental de las letras y los sonidos, así como la planificación y organización de las ideas al escribir. Se argumenta que los niños con disgrafía pueden tener dificultades para convertir los pensamientos en palabras escritas de manera adecuada y coherente. Teoría perceptual. Esta teoría sostiene que la disgrafía puede estar asociada con dificultades en la percepción visual y espacial, lo que afecta a la capacidad para reconocer y reproducir correctamente las formas de las letras y palabras. Se plantea que los niños y niñas con disgrafía pueden tener problemas para percibir y reproducir los detalles visuales de las letras y para organizar el espacio en la página de manera adecuada. Teoría neuropsicológica. Esta teoría enfatiza la implicación de déficits neurológicos en la disgrafía. Se sugiere que las dificultades en la escritura pueden estar relacionadas con problemas en el área del cerebro involucradas en la planificación y ejecución de movimientos finos, en la memoria visual y en las habilidades de procesamiento del lenguaje. Es importante destacar que estas teorías son complementarias y no excluyentes, y es probable que la disgrafía sea un trastorno multifactorial en el que intervienen diferentes procesos cognitivos y neuropsicológicos. La investigación en este campo continúa para
comprender mejor las causas y los mecanismos de la disgrafía. Las características clínicas de la disgrafía pueden variar en función del tipo y la gravedad del trastorno. A continuación, se presentan algunas características clínicas comunes asociadas a la disgrafía. La disgrafía es un trastorno específico de la escritura, que se define como la dificultad para escribir correctamente. La disgrafía se manifiesta a través de una serie de síntomas que aparecen desde el inicio de la escolarización y aumentan a medida que avanza la escolarización inicial. Desde el primer momento manifiestan dificultades en la escritura. Les cuesta, lo hacen más despacio, a veces con excesiva rigidez motora, otras veces con la laxitud. Se cansan al escribir y se quejan bastante cuando no tienen que enfrentarse a los trazos de la escritura. Las dificultades más relevantes son las siguientes. Los trazos no mantienen un trazo uniforme, varía constantemente. Movimientos motores que permiten un trazo uniforme dentro del nivel de edad del niño. Esta falta de uniformidad hace que el texto o las palabras escritas dificulten la lectura para el lector, ya sea el niño o el adulto, pero además suele crear en el niño una sensación de frustración por no poder controlar el tamaño de las letras, algo que a medida que crecen parece tan sencillo para otros. Los movimientos para escribir son lentos y tensos, rígido. Esto hace que además de escribir despacio, más despacio de lo que corresponde a su edad o nivel escolar, estos niños se cansan pronto de escribir. Dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o de la frase. La separación entre letras en una misma palabra es irregular. Pueden escribir la palabra queso, por ejemplo, con un espacio entre la Q y la U. Correcto, y de repente el espacio entre la U y la E es mayor. Queso. Y para juntarlas enlazan excesivamente una letra con la otra o añaden una raya. La visualización de la palabra es correcta, pero no logran controlar el movimiento para que el espacio sea regular entre las letras. Una de las características más significativas es la presión. La falta del control de la presión del instrumento, ya sea lápiz, pluma, ceras o cualquier otro material de escribir, es, es una expresión de la mano y de los dedos sobre el instrumento de escribir, lo que hace que se canse pronto, que rompa los bolígrafos o lapiceros con facilidad, que la letra sea muy marcada sobre el papel y sobre todo que esta dificultad le impide escribir al ritmo normal para su edad, lo que le crea problemas no solo de cansancio y fatiga motriz, sino de avanzar en el estudio, ya sea por no poder seguir un dictado, una lesión o hacer esquemas, ya que pierde mucho tiempo en la escritura. Postura incorrecta. Relacionada con la dificultad de presión se añade la dificultad de mantener una postura corporal adecuada o mantienen el tronco muy cerca de la mesa. Parece que van a apretar más el lápiz con el cuerpo o inclinan en exceso un lado del cuerpo. Este tipo de postura les fatiga más y les hace disminuir la atención a la tarea escolar. Estos son los errores o síntomas más característicos de la disgrafía, que les llevan a tener una mala letra, a cansarse y a escribir más despacio. Pero además, en la mayoría de los casos, presentan errores ortográficos, gramaticales, tanto en la expresión escrita como en la expresión, básicos o reglas ortográficas, como por ejemplo la puntuación, además de otras dificultades ortográficas. En general, tienen dificultades de expresar por escrito su pensamiento en la redacción, en la copia o dictados. Son niños y niñas fáciles de detectar, puesto que durante los inicios de la escolarización la mayoría de actividades se realizan por escrito, ya sea escribir o pintar o rellenar figuras. Es importante, desde los inicios de educación infantil, estar atentos y detectar a estos niños y niñas. Si con actividades de apoyo e individualizadas no avanzan, es cuando podemos sospechar y proponer la realización de un diagnóstico para poder realizar luego un programa individual de reducción. Es importante puesto que estos niños van perdiendo interés por los aprendizajes, por la gran dificultad y esfuerzo que representan para ellos escribir. Es importante tener en cuenta que las características pueden variar en función del tipo y la gravedad de la disgrafía y pueden estar presentes en diferentes grados en cada individuo.
Un diagnóstico adecuado de la disgrafía debe ser realizado por profesionales de la salud y la educación especializados, quienes pueden evaluar y proporcionar estrategias de intervención específicas para abordar las dificultades de escritura de cada individuo.